Estamos en esta serie de disciplinas espirituales, son ejercicios bíblicos para una vida cristiana saludable y el objetivo es crecer conforme a la imagen de Cristo. Son hábitos piadosos que debemos adquirir y ejercitar para crecer en piedad, para vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es parte de nuestra responsabilidad. Nosotros sabemos que Dios es soberano en la salvación y que Él es el que cambia el corazón, Él es el que da la fe. Pero una vez hay vida espiritual, nosotros somos responsables de nuestro crecimiento con la ayuda del Espíritu Santo. Son ambas cosas. Dios sí nos fortalece, Dios sí nos ayuda, pero nosotros debemos tener una responsabilidad en la santificación o en estos ejercicios espirituales. Es la clase número 5, aunque digamos es el segundo tema grande, ¿no? Porque primero vimos la asimilación de las Escrituras, aprendimos a escuchar la palabra de Dios, leerla, estudiar, memorizar y meditar. Pero en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la oración, un medio de gracia, una disciplina espiritual que creo yo nosotros debemos aceptar nuestras falencias, incluyéndome a mí. Bien sea por falta de planificación, bien sea porque medimos mal la presencia de Dios, es decir, no siento que Dios está conmigo cuando oro, o bien sea porque tenemos una percepción poca acerca de la grandeza de Dios, acerca del Evangelio. En fin, hay muchas razones o muchos problemas que tenemos que nos impiden o que nos estorban ejercer esta disciplina. Sea cual sea el caso, espero que con esta clase nos veamos motivados a orar. Que podamos decir definitivamente hay que cambiar el rumbo, hay que obedecer al Señor porque la palabra es tan clara y mi necesidad, esa es otra razón, somos poco conscientes de la necesidad. Pero cuando yo entonces soy consciente de mi necesidad de buscar el rostro de Dios, entonces digo, ¿qué estoy esperando? Necesito poner manos a la obra. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a responder qué es la oración brevemente. Recuerden que esto es una clase más práctica, cómo orar y al final algunos consejos prácticos para mejorar nuestros hábitos de oración. Comencemos con esta pregunta, ¿qué es la oración? A menudo escuchamos que la oración es simplemente hablar con Dios. Y eso no está mal, eso está bien. Pero yo quiero profundizar en una definición que tenemos nosotros en el Catecismo Bautista. En la pregunta 105 dice, ustedes lo tienen en pantalla, la oración es un ofrecimiento de nuestros deseos a Dios mediante la ayuda del Espíritu Santo por cosas que sean conformes a su voluntad en el nombre de Cristo, creyendo, hay varios elementos, ¿no? Junto con la confesión de nuestros pecados y el agradecido reconocimiento de sus misericordias. Esto podemos repasarlo nuevamente, ¿verdad? Después. Es interesante, ¿no? Vamos a ver después varios elementos, pero quiero que nos dediquemos un poquito acerca de lo que es la oración como tal. Vamos a detenernos en la definición de oración para que tengamos una noción más clara. Noten que se dice que es un ofrecimiento, ¿verdad? O es una comunicación, o es una manifestación de mis deseos hacia Dios. Es interesante como lo dice, ¿no? De mis deseos hacia Dios. Esto es algo real, es algo personal. La oración no es un simulacro, no son palabras que se lleva el viento. No estamos fingiendo hablar con alguien que no está. Es algo real, es una comunicación real con el Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra, que lo creó a usted. No es un simulacro. Así que es algo muy trascendente y es tan trascendente, es tan importante que se requiere la ayuda de la tercera persona de la Trinidad. O sea, usted no está solo orando. Cuando oramos no estamos solitos, aunque estemos físicamente solos, hay un amparo del Espíritu Santo, de Dios mismo en su corazón, ayudándolo para que ore. ¿Es importante o no? Es importante.
Romanos 8:26 lo dice, el Espíritu Santo nos ayuda, nos fortalece, Él acomoda la oración porque a veces no sabemos pedir, somos pecadores, no entendemos muy bien la voluntad de Dios, pero el Espíritu Santo está allí como el paracletos, como el consolador, como el que ayuda para que entonces esa oración sea conforme a la voluntad de Dios, sea respondida, sea oída. ¿Se da cuenta? Es algo muy importante. Y realmente la oración es algo que involucra las tres personas de la Trinidad. Oramos al Padre, invocamos al Padre, conforme a los méritos del Hijo y con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Invocamos al Padre, teniendo en cuenta la obra del Hijo y ayudados por el Espíritu Santo. Así que la comunicación que hay en la oración es real y es sagrada. Eso quiero que lo llevemos siempre en cuenta. Es una comunicación sagrada. No es como una comunicación usual con otro ser humano. Ya vamos a profundizar en eso. Es real y sagrada, pero también es importante que sepamos que es un medio de gracia. Un medio de gracia es un canal habitual o ordinario, como van a leer en algunos libros, puede ser que lean o en la misma confesión de fe, un canal habitual u ordinario por el cual Dios comunica los beneficios de la redención que Cristo logró para su vida. Eso es importante, ¿no? Es el medio por el cual Dios lo bendice, es el medio por el cual Dios derrama de su gracia para su vida, conforme a la obra de Cristo. Y al ser un medio de gracia, esto implica que es un mandamiento, porque Cristo lo ordenó, Cristo dijo que oráramos, ya vamos a leer versículos, pero también que lleva una expectativa de bendición. Es decir, es un mandamiento con promesa. Amén. Miren que esto es bastante importante. Cristo dijo en Juan, si pueden buscarlo, Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 13. En este versículo vamos a ir siempre comentando. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 13. Dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dice, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14, 13. Y más, en otro libro dice, Mateo capítulo 7, versículos 7 al 8, pedid y se os dará. Ese es un mandamiento, pedid. ¿Y cuál es la promesa? Se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. Pero vamos a tener que construir entonces, todo lo que pida, pero todo en mi nombre. Y lo que se pide se recibe, sí, lo que es conforme a la voluntad de Dios. Pero eso lo vamos a ir aclarando. Voy otra vez. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Es un mandamiento, pero tiene una promesa de bendición. Hay una expectativa de que se va a cumplir, de que se me va a otorgar lo que estoy pidiendo, que es muy diferente con otro tipo de comunicación. Y hay muchos versículos que podemos mencionar acerca de la oración, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que explican las razones por las cuales no recibimos respuesta o que nos explican cómo sí debemos hacerlo. Pero lo importante aquí es recordar esto, que la oración, al ser un medio de gracia, es decir, un canal por el cual Dios bendice a su pueblo, es un mandamiento. Pablo lo dice también en Tesalonicenses, ¿verdad? Orad sin cesar. Y en Efesios, orando unos por otros. Son mandamientos de Dios, pero que tienen una expectativa de bendición. Es decir, hay un fruto que se espera de lo que se está orando. Hay varias ilustraciones acerca de orar. Hay unos que ponen la ilustración del teléfono, ¿no? Si usted supiera que hay una línea telefónica donde está un médico, solamente por poner un ejemplo, que responde las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si usted tuviera una necesidad médica, dudaría en llamar.
No. Esa es una ilustración. O si usted está en el desierto sediento y sabe que hay en un lugar una tubería donde fluye agua constante, ¿será que usted va a dudar para ir a esa tubería? No va a dudar, porque usted sabe que allá va a conseguir. Entonces la pregunta es, ¿con cuánta frecuencia y con cuánta fe oramos pidiendo lo que Dios quiere que pidamos? Son ilustraciones, más adelante vamos a contemplar otras. Pero ahora dediquémonos a esta pregunta. Bueno, ya sé que es orar, sé que es una comunicación sagrada, sé que es un medio de gracia, es decir, Dios me lo ordena. Sé que también tiene una expectativa de bendición. Dios ha prometido responder todas las oraciones que sean conformes a la voluntad de Él y en el nombre de Jesús. Pero las ha prometido responder todas, no algunas, sino todas. Viene la pregunta, entonces, ¿cómo voy a orar? Y aquí vamos a responder algunas de las inquietudes de por qué algunas oraciones no tienen respuesta, o por lo menos no la respuesta que yo quiero. Y entonces, ¿cómo debo orar? Por decirlo de una manera estratégicamente, para que lo que yo pida, Dios me lo otorgue, que es finalmente lo que queremos, ¿no? Hay 4 elementos que vamos a considerar. No van a ser todos, no vamos a ser exhaustivos, vamos a ser generales. Lo primero es ser conscientes de quién es Dios. Conscientes de delante de quién estamos nosotros orando. Hay una oración muy importante que está en Mateo capítulo 6. Algunos lo llaman el Padre Nuestro, otros lo llaman oración modelo, otros la oración del Señor. Realmente es una oración modelo. No significa que sea la única, ni que sean las palabras exactas que se deben repetir, porque de hecho estaría contradiciendo lo que Jesús dice anteriormente. Pero el Sermón del Monte tiene grandes lecciones sobre la oración, especialmente capítulo 6, versículos 5 al 15 y el capítulo 7, versículos 7 al 11. Puede revisarlos más adelante. Pero en esta sección del Sermón del Monte, capítulo 6, está esta oración modelo. Y la oración comienza así. Versículo 9. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. Y eso nos da el primer elemento o la primera consideración que debemos tener a la hora de orar. Conscientes de delante de quién estamos. A Dios se lo llama entonces Padre nuestro que estás en los cielos. Por un lado, Padre. Eso nos recuerda nuestra filiación, nuestra adopción que tenemos en Cristo. Que conforme a la obra de Cristo, dice la Escritura, todos los que creen en Él son hechos hijos de Dios. Y hay entonces una cercanía con Dios. Hay entonces un amor, una relación cercana, familiar, íntima, personal con Dios. Pero no se nos puede olvidar el resto de lo que está diciendo ahí, que estás en los cielos. Dios no es como otro humano. Dios no es su pana. Dios es el Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, 3 veces santo, delante de quien no será tolerada la irreverencia, la falta de temor o el pecado. No da por inocente al culpable. Así que no nos atrevamos nosotros a decir que como Él es nuestro Padre, que como en Romanos 8 se dice Abba, entonces me voy a acercar con irreverencia o faltando el respeto o desobediente o creativamente delante de Dios. Porque Él es nuestro Padre, pero está en los cielos, no se le olvide. Usted es un ser humano que está en la tierra, que es finito, que es limitado en muchas cosas y está orando al Dios Todopoderoso, infinito, incomprensible, todopoderoso. Ambas percepciones de Dios deben estar en oración y deben fomentar un temor delante de nosotros. Ahora, eso apenas se extrae de esa primera frase. Imagínense cómo será estudiar esta oración completamente. Nos hemos confrontado cuál es la primera petición, por ejemplo, nosotros de una vez vamos, Señor, dame esto, pero la primera petición de aquí es muy diferente. ¿Y la primera petición cuál es? Santificado sea tu nombre. Es una oración que está centrada en el reino de Dios. Cristo dijo, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Bueno, esta es una oración centrada en el reino de Dios. Pero lo que quiero decir en este momento es que hay más cosas que salen de estar conscientes de la presencia de Dios. Y le voy a decir una más, la omnisciencia de Dios.
¿Qué quiere decir esto? Que Dios conoce todas las cosas. Dios conoce su palabra antes de que salga de su boca. Dios sabe lo que usted está pensando. ¿Y qué implicación tiene eso en la oración? Bueno, que no puedo ser hipócrita delante de Dios. No puedo pedir algo que no es conforme a su voluntad. No puedo fingir que estoy adorando. No puedo fingir que soy piadoso delante de Él, porque Él me está viendo el corazón. Cuando soy consciente de esa omnisciencia, entonces tengo que tener temor y decir, voy a tener cuidado de lo que voy a decir. Porque con mi boca puedo estar haciendo algo, pero en mi corazón hay algo diferente. Y Dios detesta la hipocresía. Es aborrecible delante de Él. Pero también es hipócrita pedirle a Dios cosas que nosotros pensamos que podemos obtener por otros medios. ¿Cómo así? Bueno, si yo le pido perdón a Dios, Padre, perdona mis pecados, pero en mi interior yo creo que puedo recibir el perdón por medio de las obras, estoy siendo un hipócrita y Dios condena eso. ¿Recuerdan la parábola de Lucas 18? Este fariseo y el publicano. El fariseo oraba consigo mismo, así dice la Escritura, Jesús lo enseña. El fariseo oraba consigo mismo diciendo, Señor, yo hago muchas cosas, pero estaba lejos de Dios, su corazón estaba lejos de Dios, era un hipócrita. Entonces, cuando nosotros nos aproximemos a Dios y de verdad digamos, Señor, perdona nuestros pecados, que en nuestro corazón haya ese sentido de que sí, solamente Él lo puede hacer. Y no es que yo lo digo y por detrás digo, pero es que tengo que hacer esta otra cosa. Señor, provéeme el pan de cada día. Y en mi interior dice, sí, pero si yo me descuido, no voy a tener. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Hipocresía. No hay fe, no hay un reconocimiento de que Dios es quien bendice. ¿Se da cuenta? Entonces, hay que estar conscientes. Lo primero, antes de orar o al momento de aproximarse a la oración, tenga un momento de reflexión. Más adelante vamos a hablar de esto. Deténgase, no ore a lo loco. A veces funciona quedarse en silencio un momento, porque a veces oramos y de una vez preferimos las palabras y sale las frases de siempre, ¿no? Siempre, uno escucha personas siempre dicen Padre nuestro o siempre Dios altísimo, bendito, y todas las oraciones usted lo escucha orar todos los días y todo el tiempo es igual y pide exactamente lo mismo. No es consciente de lo que está diciendo. Eso no es una oración genuina. Pero además de eso apenas es lo primero, es lo inicial, es el preludio a, debemos estar conscientes de la voluntad de Dios. Ser conscientes de qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que Dios pide que oremos. Y ahí viene la pregunta, entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Si el texto de Primera de Juan, al que vamos a leer más adelante, dice, Él nos oye, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, ¿cuál es su voluntad? Y eso es una buena pregunta que todo creyente debe saber. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y si usted no la sabe, los incrédulos se la van a recordar. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué podemos responder? Bueno, la Biblia es la voluntad revelada de Dios. Fuera de la Biblia, el obrar de Dios es oculto para nosotros. Y eso es importante. La Biblia es la voluntad revelada de Dios. Es lo que Dios le ha comunicado a usted que es su voluntad. No significa que fuera de la Biblia no hay voluntad de Dios. Significa que esto es lo que usted puede saber. Y que el resto de cosas quedan ocultas a su entendimiento y Dios no tiene por qué darle una respuesta porque Él es el soberano y Él no se debe a nadie. Él no tiene que darle explicaciones de lo que Él hace. Así es. Pero Él sí dejó claro su voluntad en las Escrituras. Y cuando decimos entonces orar conforme a la voluntad de Dios, es sinónimo de decir orar conforme a las Escrituras. Ah, hermano, ¿usted quiere decir entonces que para orar bien debo repasar la clase 1 al 4 del pastor David? Sí. Debe conocer la Biblia. Si usted no lee la Biblia, no puede conocer la voluntad de Dios, la voluntad revelada, y mucho menos la oculta. Si usted no aprende a interpretar la Biblia, va a pedirle a Dios una promesa que no es promesa. Voy a poner un ejemplo. En Proverbios, el libro de Proverbios, siempre decimos, bueno, es que Proverbios dice esto, pero ¿es una promesa para usted? ¿O es un dicho proverbial que es un principio de experiencia que vio el proverbista? Porque la sabiduría antes era así, era experiencial. Yo he visto, las personas que yo he visto que son hijos desobedientes generalmente terminan en pobreza, pero es su experiencia.
No significa que esto sea un mandamiento para todas las personas. Pero usted, como solamente lee Proverbios un capítulo al día, porque una vez escuché esto, me preguntaron, ¿verdad que Proverbios hay que leerlo un capítulo al día porque el mes tiene 30 días? Y bueno, no necesariamente, usted puede leer todo el libro el primer día, en fin, o sea, no es algo obligatorio, pero si no conocemos la Escritura, no vamos a orar conforme a la voluntad de Dios. Es así de sencillo. Y cuando usted entonces se ve, si se ha visto como yo, si es tan pecador como yo, que no vemos oraciones respondidas, quizás es porque no conoce la voluntad de Dios y no está pidiendo lo que tiene que pedir. Esto mueve el piso. ¿Por qué no veo respuestas? Bueno, ¿estás orando conforme a la voluntad de Dios o no? Y más adelante vamos a hacer un comentario interesante. Así que la Biblia es la voluntad revelada de Dios y es una buena noticia porque si nosotros oramos la Biblia, tenemos la seguridad o tenemos el compromiso de Dios que Él va a responder. Si usted es inteligente, usted dice, entonces voy a orar lo que la Biblia dice. Voy a averiguar qué es la voluntad de Dios en la Biblia porque yo voy a orar y voy a ver respuesta. Bueno, de eso se trata. De conocer al Señor y orar conforme a su voluntad. Repito, primera de Juan capítulo 5, versículos 14 al 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Miren, es una confianza, más adelante vamos a hablar de eso. Que si pedimos alguna cosa, ¿qué cosa? Bueno, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hermano, usted sí es atrevido. ¿Cómo usted se atreve a decir que usted sabe que Dios le va a responder? Porque Dios se comprometió a hacerlo. Cristo dijo, pedid y se os dará. La promesa no la estamos haciendo nosotros, la está haciendo el Señor Jesús. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Y qué es todo? Todo. Pero en su nombre, conforme a su voluntad. ¿Se da cuenta? Es algo maravilloso. Y que debe llevarnos entonces a conocer las Sagradas Escrituras. Hay cosas explícitas y hay cosas inciertas con respecto a la voluntad de Dios. Las cosas explícitas, por ejemplo, sed santos porque esta es la voluntad de Dios para vosotros. Eso es una petición segura. Hermano, si usted ora con fe y le dice al Señor, quiero ser más santo, por favor, Señor, conforme a la obra de Cristo. Bueno, Cristo vino para darle vida eterna, para darle salvación, para darle santidad. Usted está orando conforme a la voluntad de Dios. Usted debe esperar respuestas de esa oración. La gratitud también, según de Tesalonicenses. Dad gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad para con vosotros en Cristo Jesús. Esa es la voluntad de Dios. Santidad, gratitud, la salvación de elegidos, por ejemplo. Dios no quiere que perezcan, sino que procedan al arrepentimiento. Sus elegidos, que en el momento no son creyentes, en el momento no tienen un nuevo corazón, no tienen fe, pero es la voluntad de Dios que pecadores se salven. ¿Usted sabía eso? Es la voluntad de Dios. Entonces, cuando usted ora para evangelizar, ore, usted está consciente de que es la voluntad de Dios y que va a haber resultados. En algún momento va a haber resultados. Así que, por ejemplo, estas cosas, pero también las peticiones que están en la oración modelo son la voluntad de Dios. Para que vayamos teniendo algunas ilustraciones, algunos ejemplos. Por estas cosas debemos orar de manera positiva. No podemos orar, Señor, si es tu voluntad, santifícame. No. Señor, si es tu voluntad que en la iglesia crezcamos en fe, por favor, concédelo. No, porque usted sabe que es la voluntad de Dios. Señor, si es tu voluntad, salva a algún pecador en el mundo. No, es la voluntad de Dios. Usted vaya y predique. ¿Se da cuenta? Nosotros a veces, en ese supuesto temor de que no sé qué es la voluntad de Dios y qué no, entonces, Señor, pedimos cosas que son la voluntad de Dios, pero lo hacemos mal, porque debemos tener una seguridad. Esto es una cosa cierta en la Biblia que es la voluntad de Dios. Pero no siempre es tan fácil, dirá usted, hermano, hay cosas que no son ciertas, no son tan ciertas para nosotros, son inseguras. Por ejemplo, tengo un familiar que está enfermo, es creyente o no es creyente, vamos a poner el caso de que no es creyente, ¿es la voluntad de Dios que se sane o no? Bueno, eso no está revelado aquí en las Escrituras. Puede que sea la voluntad de Dios, porque es algo oculto para mí en el momento, en el presente, ¿verdad? O hay otros ejemplos, voy a tomar una decisión importante. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, Dios seguramente tiene algo determinado. Yo no sé
¿Qué voy a decidir entre una cosa y otra? ¿Oro o no oro? ¿Qué hago en estos casos cuando la respuesta es incierta? La Biblia no dice explícitamente que es la voluntad de Dios. Bueno, en esos casos sí debemos orar. Nunca debemos dejar de orar porque somos dependientes de Dios. El momento en que usted diga, no voy a orar porque no necesito de Dios, en ese momento usted cometió un gran pecado. Está negando el carácter de Dios, su fidelidad, su poder, su amor, su bondad. Y usted se está creyendo autosuficiente. Por más que usted diga, no voy a orar porque es que yo no sé si es la voluntad de Dios. Eso es un pecado de incredulidad. Pero en estas peticiones entonces oramos humildemente, Señor, si es tu voluntad. Así se debe orar. Si es tu voluntad, Santiago lo dijo, si es tu voluntad, haremos esto o aquello. No podemos exigirle a Dios un resultado específico. Señor, sana a mi familiar. Bueno, usted no sabe si lo va a sanar o no. No sea tan atrevido. Usted pide si es conforme a tu voluntad. Pero hay otra estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Bueno, voy a acomodar esta oración para que incluya algo que sí sé que es la voluntad de Dios. Y ahí voy a ver una respuesta segura. Por ejemplo, estoy orando por un familiar que está enfermo. No sé si se va a sanar o no, pero yo sí sé que es la voluntad de Dios que impío se salve. Entonces yo puedo orar, Señor, si es tu voluntad, sánalo, pero permite que esta enfermedad sirva para su arrepentimiento y su fe. Esa es la oración correcta. Porque sé que es la voluntad revelada de Dios. O si es un creyente, Señor, si es tu voluntad, sánalo, pero si no lo sanas o si lo sanas, permite que esta aflicción lo acerque más a ti, sirva para su santificación, sirva para su crecimiento espiritual, su perseverancia, etc. Y ahí vamos a ver una respuesta certera. Sea sano o no, vamos a ver un crecimiento en la fe del hermano. Entonces se dan cuenta, sí oro, conforme a la voluntad de Dios, que se haga o no, pero también incluyo las cosas que sí sé que son la voluntad de Dios. Y así voy a ver respuesta de parte de Dios. Es muy diferente, ¿no? Miren, orar conforme a la voluntad de Dios es algo tan fácil, pero también poco común. Y lo vamos a ver más adelante también con respecto al nombre de Jesús. Porque si usted sabe la voluntad revelada de Dios, si usted sabe que las oraciones van centradas en el reino de Dios, usted no puede orar por un animal. Nunca en su vida se le ocurra orar por un animal. Nunca. Es una falta de respeto delante de Dios. Orar por un artefacto. Voy a orar por esta computadora que se dañó. Es una ofensa delante de Dios. Usted está demostrando que no conoce la voluntad de Dios. Usted está demostrando que no conoce la centralidad en el reino de Dios que tiene como hijo de Dios. No puede orar por cosas que no son la voluntad de Dios. Entonces, consciente de la presencia de Dios, pero por otro lado, conforme a la voluntad de Dios. En tercer lugar, hay que orar en el nombre de Jesús. Orar en el nombre de Jesús no es la última frase que usted va a decir para que la oración manipule a Dios. No es tampoco una frase mágica, no es una tradición cristiana que hay que respetar. Es algo muy profundo y sagrado que nos recuerda la necesidad de un mediador. Que el hecho de que usted ore y entre inmediatamente a la presencia de Dios, al trono de su gracia, no es por sus méritos, sino porque Jesucristo murió en la cruz y le dio acceso al Padre. Él es el camino al Padre. Él es quien lo lleva a la presencia de Dios y no usted solo por sus méritos. Y algunos autores entonces van a decir, cuando yo oro y me siento tan pecador que no quiero orar, debo tener cuidado porque entonces debo recordar lo que Cristo hizo por mí, que Él me da acceso a Dios. Por más indigno que yo sea, por más pecador que haya sido, nunca es una razón suficiente para no orar, porque si soy creyente, Cristo me acercó al Padre. Orar en el nombre de Jesús entonces es importante y es conforme a la obra de Cristo. Eso es el nombre de Jesús, conforme a su persona y a su obra. Por eso le hablaba ahorita de los animales. Bueno, la obra de Jesús, ¿por quién es? Por la humanidad. Es el centro de la redención allí, ¿verdad? La humanidad pecadora que fue elegida, que Dios va a salvar, que tiene la promesa del Espíritu Santo. Entonces, si combinamos el entendimiento del reino de Dios con el nombre de Jesús,
muchas peticiones se van a descartar, porque no son conforme a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es importante. Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, ahí está el mandamiento. No deje de acercarse porque usted se considera pecador, o porque usted sabe que es pecador. Acérquese, si usted es un creyente, acérquese con confianza. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, el lugar de la soberanía de Dios, donde Dios dispensa la providencia. Acérquese al núcleo del gobierno de Dios. Eso es interesantísimo. Y no una vez al año. Cada vez que usted quiera puede acercarse al trono de Dios. Un privilegio. La oración es un privilegio. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Quién de ustedes no necesita la ayuda de Dios? Todos la necesitamos. Y ahí está el Señor presto para oírnos. En el Antiguo Testamento, los judíos oraron en dirección del templo. Y aquí hay una tipología interesante. Ellos oraban al Padre, porque ellos no oraban al templo, ellos oraban al Padre en dirección del templo. Porque el templo era el símbolo de la presencia especial de Dios y era lo que recordaba la expiación o representaba la expiación, el perdón de pecados, la cercanía con Dios. Por eso ellos oraban en dirección del templo, no porque sea un lugar muy bonito, sino por lo que representaba. Pero los creyentes del nuevo pacto oramos entonces en dirección de Jesús, poniendo los ojos en Jesús, quien es Dios verdadero, hecho hombre, y quien se dio a sí mismo para perdonar nuestros pecados. ¿Se da cuenta la tipología que hay? Oramos en el nombre de Jesús, como si Jesús fuera nuestro intercesor, como si al entrar en ese lugar santísimo, entres a Jesús primero y dice: Él viene porque yo lo represento. Amén. Lo vas a atender porque yo le di acceso a este lugar. Eso es lo que Cristo ha logrado. Y eso es lo que significa en el nombre de Jesús. Espero entonces que de ahora en adelante, cuando usted ore al Señor, no solamente diga la frase, sino que sepa lo que está sucediendo. Es algo trascendental. Cristo intercede por usted en este momento. Usted sabía eso, ¿verdad? Cristo ascendió al cielo con un cuerpo, pero Él está intercediendo por usted y por mí. Noten que es Trinidad, ¿no? Ora al Padre, Cristo intercede por usted a la vez que Él dio su vida por usted y el Espíritu Santo hace que esa oración sea efectiva. Muy importante lo que es orar en el nombre de Jesús. Pero no solamente en el nombre de Jesús, sino que debemos orar con esperanza certera. Es el último de los elementos que quiero resaltar, pero no significa que sea lo último que podemos decir. Hay muchas cosas que decir. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14, ya lo dijimos, ya lo leímos varias veces, pero recuerden, y esta es la que, confianza. Sin fe es imposible agradar a Dios. Los que se acercan a Dios tienen que creer que le hay, dice Hebreos, ¿no? Si usted no cree que Dios le escuche, no ore. Pero le voy a decir algo, la Biblia le manda a usted a orar y a mejorar su comprensión de la oración y a tener fe en que Dios lo escuche. Por eso debemos leer la palabra. Santiago dice claramente que no recibiremos nada del Señor si dudamos. Eso está en el capítulo 1, versículos 5 al 7. Bueno, si alguno está falta de sabiduría, pídela a Dios, pero no pida dudando, porque el que duda no piense que va a recibir algo de Dios. Hermano, puede ser la voluntad de Dios revelada. Usted puede orar consciente de los méritos de Jesús. Usted puede orar con el temor y la reverencia de la presencia de Dios. Pero si usted no cree que Dios le va a otorgar su petición, esa oración no es genuina, no es completa. Falta la fe, falta creer. Y ahí es donde muchos de nosotros fallamos. Porque decimos, bueno, es que yo no sé si es la voluntad de Dios. ¿Cómo me voy a atrever yo a afirmar que va a pasar algo que yo no sé? Bueno, sí sabe si es la voluntad de Dios, pero falta fe. Por eso cuando Cristo pronunció aquella parábola en Lucas 18 de la mujer que insistía, este juez insistía,
¿Cómo culmina Jesús? Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. O sea que no es una cuestión solamente técnica de información, es una cuestión de fe. Creer no solamente que Dios lo oye, sino que Dios le va a dar su petición, que es considerando los elementos que vimos anteriormente. También Jesús dijo, pedid y se os dará, así que hay una seguridad. Recuerden que la oración es un medio de gracia, es un mandamiento con expectativa de bendición. Nunca podemos olvidar eso. Hay una expectativa de bendición real. Y aquí, considerando este texto de Mateo 7, hay un comentario que les quiero leer. Es del hermano Spurgeon. Dice, sería algo mezquino ofrecer limosnas a los pobres y luego cuando ellos extiendan la mano para recibirlas, usted se burlará de ellos y de su pobreza. Usted les prometió algo que no les va a cumplir. Sería sumar crueldad a las miserias de los enfermos si los llevaran al hospital y los abandonaran allá para que se murieran desatendidos y desamparados. Finaliza con esto. Cuando Dios lo guía a orar, Él quiere que usted reciba. ¿Escuchó eso? Cuando Dios lo guía a orar, Él quiere que usted reciba. Hay promesas. Pero nosotros somos demasiado reformados. Decimos, no, hay que tener cuidado. Bueno, no creemos en estas oraciones que piden a Dios con falta de temor, donde piden a Dios cosas que no son la voluntad de Dios. Sí, eso es verdad. Esas oraciones son irreverentes, son hasta pecado delante de Dios. Pero no por eso debemos disminuir la promesa. Que la promesa es todo lo que pidáis, no algunas cosas de las que pidan. Todo lo que pidas va a tener respuesta, si es conforme a la voluntad de Dios, si es en el nombre de Jesús. No basta entonces, hermanos, estar conscientes de la presencia de Dios, de su voluntad, sino que hay que pedir con fe. Pregunta, ¿qué sucede con aquellas oraciones no respondidas? Sé que es la voluntad de Dios o estoy orando por algo, si Dios quiere o no, pero también agrego la voluntad revelada de Dios. ¿Qué pasa cuando no veo respuesta? Bueno, Dios a veces quiere fortalecer su fe, su confianza en Él, su perseverancia. Por eso Jesús enseñó la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas capítulo 18, la parábola de la mujer que pide justicia. Porque le voy a decir algo, cuando usted insiste en una petición, por mucho tiempo, usted está seguro de que es la voluntad de Dios. Pero si yo hoy pido por la conversión de mi familia que es incrédula y en 2 o 3 días dejo de orar, ¿qué significa? Que realmente no lo estoy pidiendo o que dudo que sea la voluntad de Dios. Ya como que no, esto no, es la voluntad de Dios. Pida y ruegue y nunca deje de orar porque no se le haya respondido. Dios a veces quiere fortalecer la fe, la confianza en Él, la perseverancia, la dependencia de Él para otorgarle la gracia que usted necesita. Así que no dejemos de orar. Recuerdo aquí el caso de los amigos de Daniel. Bueno, ustedes van a ser juzgados. ¿Que quieren retractarse o no? Dice, bueno, Dios puede librarnos si Él quiere, pero si no voy a obedecerte, voy a obedecer al Señor. Así deben ser nuestras oraciones. Dios puede hacerlo, no, pero mientras lo hace, o si no lo hace, me voy a mantener obedeciendo al Señor en lo que es su voluntad. Eso es una actitud correcta ante oraciones que no sabemos. Pueden ser respondidas más adelante. Hay testimonios de madres que oran por sus hijos por muchos años, más de 10 años, y el Señor les otorga finalmente la conversión. ¿Qué vamos a decir? No, eso fue casualidad. Bueno, alguien dijo, si es casualidad o no, no lo sé, pero lo que sí sé es que hay más casualidades cuando oro que cuando no oro. Hay que orar, hay que orar. Y mientras el Señor responde, perseveremos en obediencia a Él. No significa que como Dios no me ha respondido, entonces me olvido de esta petición. No, hermano, seamos persistentes en la oración. Quisiera finalizar entonces con estas aplicaciones prácticas. ¿Cómo mejoramos en la oración? Todos debemos aceptar que no estamos orando bien o que no estamos orando. Que nos desesperamos cuando no vemos la respuesta y a veces culpamos a Dios. A veces dudamos de su bondad, de su poder o de su bondad, de su amor para con nosotros. Entonces vamos a reorientar nuestras oraciones y hay unos consejos prácticos aquí. Primero hay que planificar los tiempos de oración. Así como cuando usted no comienza un negocio sin planificación, así como cuando usted no comienza a construir sin planificación, y el Señor Jesús enseña eso, ¿no?
Usted no puede comenzar a construir si no tiene el dinero, si no sabe quién va a ser el albañil, cuál van a ser las dimensiones, considera si abajo hay aguas negras, aguas blancas, electricidad, si por ahí justamente pasa la toma de agua, hay que analizar la situación. Si es un negocio también, el mercado, el cliente, los que van a proveer, etcétera, ¿no? Muchos ejemplos podemos poner. Pero si no planificamos tiempos de oración, no vamos a orar. Esto es así de sencillo. Entonces, planifique tiempos de oración. No solamente, bueno, hermano, voy a orar cada vez que me alimente, voy a orar. Algunos hermanos ni siquiera oran cuando van a comer. Eso está mal. Eso digamos que es lo más básico en el cristianismo. Orar, dar gracias a Dios por lo que Él provee. Deuteronomio 8 dice, no es que tú eres muy esforzado. Estoy parafraseando. Es que el Señor te da las fuerzas para que seas productivo. Por eso cuando los niños preguntan, los niños están arriba, pero ¿cómo es que Dios me bendice si esta papa le hizo un agricultor? El Señor le dio la fuerza a él y te prosperó tu trabajo. Así se entiende. Entonces planifiquemos tiempo de oración, no solamente esos que son clásicos, sino también tiempo de oración a solas con Dios, cuando usted se concentre allí, pueda orar confiadamente, más extensamente, porque ese es el consejo. Oraciones privadas extensas, oraciones públicas cortas. Oraciones públicas deben ser cortas y dirigidas a Dios, recuerde eso, no al público. Y las oraciones privadas también deben ser dirigidas a Dios, pero por supuesto pueden ser más extensas. Puede derramar su corazón con confianza, no va a tener temor de qué pensará otro hermano, de que esta debilidad que tengo, ¿verdad? Me da pena decir delante de los hermanos que yo dudo de la voluntad de Dios. El único pecado que hay no es la inmoralidad sexual. Dudar de las promesas de Dios también es un pecado. Y usted debe confesar ese pecado. Señor, perdóname porque yo no he creído esto, que tú lo dices en tu palabra. Hay muchos pecados que avergüenzan, que deben ser entonces confesados en lo privado. Planifique. El pastor David ha dado muchos ejemplos de que la mañana es recomendable, o sea, está fresco, concentrado, busque alguna manera, no necesariamente su cuarto. Algunas personas conozco que oran en los carros, ¿no? Cuando están, por ejemplo, en un semáforo, o cuando tienen hijos y en la casa es pequeña, etcétera. Entonces, bueno, voy a orar en otro lugar, pero voy a orar diariamente. Recuerde, si usted está consciente de que lo necesita, si usted está consciente de que es una promesa, si usted está consciente de que es un mandamiento, va a buscar el tiempo. Pero debe planificar. Así como se planifica la lectura, se planifica la oración. No va a llegar por casualidad la disciplina. Los hábitos se construyen con la práctica y con el tiempo. El tiempo es lo que sella el hábito. Así que persevere. Segundo, lea acerca de la oración. Bueno, hay muchos pasajes, Mateo 6, Mateo 7, Salmos, primera de Juan 5, el que leímos, 14, 15. Vea esas respuestas de Dios, la forma como los escritores bíblicos oran a Dios, con tanta reverencia, con tanta cautela, conforme a la voluntad de Dios. Vea la respuesta de Dios, me parece impresionante la oración de Daniel. Muy amado, le dice el Señor te escuchó antes de que tus palabras salieran. O sea, eso va a fortalecer su fe. Pero usted puede también puede leer otros libros acerca de la oración, de gente que ha dado testimonio de cómo Dios responde a la oración. Y hay muchos ejemplos, no quiero enfatizar aquí la parte humana, puede leerlos, es un consejo, puede leerlos, pero lea la Biblia también, los pasajes de la oración, aproveche y medite en esos textos de la oración. Tercero, medite en la palabra de Dios y únalo a la oración. Hay un testimonio muy interesante, un hermano dice, yo oraba mucho y yo era disciplinado en mi oración, pero me daba cuenta que los primeros minutos, las primeras partes de la oración divagaba mucho. Si a usted le ha pasado eso, espero que yo no sea el único que le ha pasado. Empiezo a orar, pero oro y después me pongo a pensar en el trabajo, me pongo a pensar en lo que tengo que hacer. Entonces mi mente va divagando hasta que llega un punto donde ya, bueno, logro, pero es como una turbulencia o a mitad de la oración o a final de la oración. Bueno, esa turbulencia o esa distracción se cura cuando usted combina la lectura, la oración y la meditación. Porque usted va a orar la palabra de Dios. Usted se va a ir dejando guiar por el texto, sabe que es la voluntad de Dios revelada porque es la Biblia y va a orar, pero tiene que interpretarla bien, por supuesto. Lee, interpreta, aplica, medita y ora.
y vuelve entonces a leer. Y eso se forma un ciclo, que usted nunca va a divagar, porque la palabra lo va a guiar en la oración. Algunas personas se atreven a decir que es bueno orar los salmos, pero obviamente con comprensión. Usted no es Israel nacional que va a reclamar una tierra. Usted es el pueblo elegido de Dios que tiene muchas promesas. Entonces tiene que saberlo canalizar e interpretar, pero el consejo es que la meditación le ayuda en esa mente que vuela. Y es importante entonces, incluya la oración en sus estudios. ¿Cuál es el orden? ¿Antes o después? Antes y después. Ore antes, ore en el medio, ore después de sus estudios, pero esto puede ayudar. Otra cosa que ayuda, ore con otras personas. Aquí entra la importancia del culto de oración. O con otros hermanos, en otros grupos, en otros momentos. Bueno, vamos a tener una reunión entre hermanos. Hermanos, vamos a orar. ¿Por qué no aprovechamos este momento de orar? No, eso es muy espiritual, hermano. ¿Será que no hay una necesidad apremiante? Otros me pueden enseñar a orar por su reverencia o por las cosas que piden. Porque yo me doy cuenta que estoy orando solamente por el pan de cada día, el pan de cada día, el pan de cada día. Pero llega otro hermano y dice, Señor, que tu nombre sea santificado en medio nuestro. Que la gente vea por medio de nuestras obras que tú eres Jehová Dios Todopoderoso. Que la salvación tuya es real en la vida, que tú cambias el corazón. Oh Señor, ven a tu reino. Transforma almas. Ora por los gobernantes. Ora por otras personas. Ah, pero yo me doy cuenta que yo oro solo por mí. Ah, usted está siendo egoísta. De hecho, la oración modelo es una oración comunitaria. No dice Padre mío, dice Padre nuestro. El pan nuestro de cada día. No dice el pan mío. Perdóname, no, perdónanos nuestras ofensas. ¿Se da cuenta? Es una oración comunitaria. Entonces, cuando escucho a otro hermano que ora por otro, por eso es tan bonito los miércoles, ¿no? Un hermano está orando por otro, dice, Señor, gracias, estoy aprendiendo a orar. Veo que, por ejemplo, cuando yo oro, me doy cuenta que le predico a los demás. Eso es un error, no cometa eso. Cuando usted ore, no le está hablando a los hermanos, no le predique, no los exhorte. Usted está orando a Dios, no a los hermanos. Entonces usted dice, Señor, ya aprendí que no debo exhortar en la oración. Estoy orando a Dios. Y así muchas cosas se pueden aprender de los demás. En último, hay que orar, hay que practicar. Se pone un ejemplo. Usted puede estudiar mucha música, los que conocen de música, como el pastor David. Usted se conoce toda la teoría musical. Usted puede leer la sinfonía de Beethoven continuo y sin parar. Usted puede estar un año con el mejor músico de toda la mejor filarmónica, la contrata y la pone en su casa todos los días. Y los escucha y les pregunta. Pero si usted no agarra el instrumento, nunca va a aprender. ¿Se da cuenta? Yo he leído mucho sobre la oración, hermano. Yo he leído sobre Müller, he leído sobre toda esa gente. Ya yo sé todo lo que pasó, Julio. Ora. No. Entonces, hay que orar. Y el Señor va perfeccionando el hábito, va perfeccionando la oración. Y lo mejor de todo, va viendo respuestas. Qué bonito es eso. A nosotros nos ha pasado, por la gracia del Señor, con mi esposa hemos orado y después me gusta recordar lo que pedimos. Amor, ¿viste que el Señor nos concedió esta petición? Sí, gloria al Señor. Y eso nos lleva a alabar más al Señor. Voy a dar otro consejo práctico acá, con respecto a orando con otros. En dado caso de que no pueda venir al culto de oración por alguna razón justificable, planifique que ese tiempo de oración sea ahora en su casa con los suyos. Porque a veces no se puede porque alguno está enfermo, no hay transporte, etc. Bueno, no importa. En la casa nos reunimos, leemos el proverbio que toca, el proverbio 15, en este caso el miércoles. Escuchamos un himno y oramos. ¿Y por qué voy a orar? Si usted no tiene comunión cristiana, no tiene peticiones por orar. Pero si usted está atento a los hermanos, habla con ellos, no es un cristiano solitario en el mundo, sino que usted habla con los demás creyentes, usted sabe las peticiones, usted ve el grupo, hermanos, falleció tal persona, consuelo. Hermanos, mire, tengo dengue, consuelo, ayuda económica, etc. En ese momento, aunque usted no esté aquí en la iglesia con los hermanos que piden audiblemente, usted va a tener muchísimas peticiones. Porque usted tiene comunión cristiana. Porque usted se relaciona con sus hermanos en Cristo y sabe lo que necesita. Y eso es importante.
Planifique tiempos, lea sobre oración, medite en la palabra, combínelo lectura, oración y meditación, aprenda con otros y por supuesto, practique. Es un buen día para comenzar hoy. Ore, planifique la oración y verá que el Señor dará respuestas, y esto es solamente para su propia gloria. Pero el Señor ha prometido pedir y se os dará. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú estás cercano a nosotros. Tú nos oyes a pesar de que pecamos delante de ti, pero gracias por Jesucristo, nuestro Redentor, quien nos otorga el privilegio de acercarnos delante de ti y pedirte cosas necesarias, ofrecerte nuestros deseos con sinceridad, con fe, y por eso te damos la gloria. Yo te pido que tú nos ayudes a orar, que tú nos enseñes a orar, y que tú, Señor, conforme a tu voluntad, nos otorgues las cosas que pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.